Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Con Sentido. El día de hoy les acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Jeremías quiere hablar sobre las emociones y la acupuntura. Cuéntame, ¿por qué tú elegiste ese tema? Bien, yo creo que es algo que está en el ambiente, que está en el aire, ¿no? Y que es motivo de preocupación y de multitud de interpretaciones diferentes. Quizá cada interpretación de estos temas nos da un aporte, una visión, una sugerencia, un modelo distinto que nos puede ayudar un poco a entendernos, ¿no? Porque igual que, por ejemplo, en lo que es la medicina china, hace muchos años se hacía mucho énfasis en los textos tradicionales en todas esas patologías, todos esos desequilibrios que aparecían por factores externos, el viento, la humedad. Estábamos expuestos a multitud de factores que ahora no es así. Ahora estamos más expuestos a nuestros factores internos, personales, convivenciales con los otros y convivenciales con uno mismo. De tal forma que ese factor probablemente hoy en día tiene una parte importante en la génesis del bienestar y del malestar. De hecho, en la medicina se habla hace ya años de lo que es la medicina o enfermedad psicosomática. Es decir, cómo esa psiquis, esos aspectos inmateriales que rodean nuestra vida, van a afectar al funcionamiento de nuestros órganos, a la realización de nuestras funciones, incluso a la estructura concreta, ¿no? Las famosas gastritis, colitis. Uno de las emociones más famosas que está de moda ahora mismo es el estrés. Por ejemplo. Y hay muchísimas enfermedades psicosomáticas que cuando tú vas al doctor y te consulta, el doctor, la causa te comenta que es el estrés precisamente. Entonces... Claro, yo creo que ya al estrés deberíamos dedicarle un capítulo entero. Hay un capítulo solo para el estrés. para todo ese fenómeno del estrés muy al día y diría muy interesante, aunque cuando yo oigo esas palabras, qué interesante en torno a una enfermedad, me resulta un poco morboso, ¿no? Qué triste, ¿no? Que tenga que ser así, pero es bueno entenderlo, Como te decía, esa influencia que se ha reconocido en Occidente no hace tanto, de cómo las emociones, cómo tú te sentías, afectaba la forma, también nos ha llevado muy recientemente a ver cómo la forma y la estructura afecta a las emociones, ¿no? Toda la neurobiología, todo el desarrollo de las neurociencias, etcétera, ahora mismo apuntan a ver eso como algo bidireccional. Todo esto, todo este planteamiento que nos parece muy lógico y normal, nos parece lógico y normal porque vivimos en una cultura donde se ha diseccionado al ser humano en su experiencia vital y por un lado se ha puesto el espíritu, el alma, lo inmaterial, la psiquis y por otro lado el cuerpo, lo físico, lo concreto. Tenemos esa división. Claro, analizar o vivir dentro de un cuerpo diseccionado, dividido, es realmente difícil, ¿no? Bien difícil. Pero tenemos que tener bien claro que es una acepción cultural, que luego busca esas reconciliaciones, ¿no? Como puede ser la psicosomática o la somatopsíquica, ver las dos vertientes, pero que en realidad es una sola unidad. De hecho, en Oriente siempre se ha dado por hecho que es así, ¿no? Que es una sola unidad. Desde la tradición oriental, como afirmamos en la Escuela de China, el ser humano es un espíritu conformado, pero no son dos cosas distintas, es la misma. Y va a tener una serie de aspectos, algunos más o menos conocidos, otros todavía no conocidos, obviamente, porque se sigue avanzando. Las teorías sobre el alma, sobre el propio psiquismo, las emociones, los sentimientos, las sensaciones, toda la visión de esos fenómenos ha ido cambiando a lo largo de la historia. Te repito, hace unos años, si una persona
sobrevivía a una guerra, a una catástrofe y luego venía deprimido, con pesadillas, con dolores en el cuerpo, etcétera, etcétera, era considerado un débil de espíritu. No es que estuviera enfermo, no es que tuviera un trastorno por estrés postraumático. Postraumático, sí. No, es que era débil, era un hombre débil. Así se consideraba, ¿no? Hubo que dar un salto a nivel de nuestra cultura para reconocer que tu vida interior, tu vida no material, tiene una importancia grande, porque al fin y al cabo, durante 24 horas al día y desde que naces hasta que te mueres vas a convivir contigo mismo. Bien, pues esa visión dentro de la medicina oriental es una visión de unidad, de una sola unidad. Y esa unidad se expresa de diferentes maneras. No puedo pensar en la tristeza sin tener en cuenta la alegría, no puedo pensar en la violencia sin tener en cuenta la reflexión. Es decir, es una sola unidad que se mueve. Y que tiene una parte que a mí me parece maravillosa, y es que desde lo más inmaterial e intangible vamos aterrizando a nivel de lo que pueden ser los canales de energía, los resonadores de acupuntura, la fisiología de los órganos, para llegar finalmente a una actitud, a un movimiento, a la estimulación de un resonador con las manos, con calor, con ventosas, con la aguja de acupuntura, que va a tener una repercusión en todo eso. Es decir, no está divorciado. Por eso se actúa sobre la forma, porque el paciente está ahí, pero luego tiene una serie de repercusiones en toda la esfera del ser. Y yo diría que cuando nos preguntan, ¿no?, si la acupuntura, por ejemplo, trata los problemas psicológicos o emocionales o demás, y la respuesta clara yo creo que es que no. Lo que trata son personas. Es decir, yo estoy haciendo un trato, y esa es la visión de la medicina china, estoy haciendo un trato para que ese soplo, esa vitalidad de esa persona que se expresa desde lo orgánico hasta lo inmaterial, donde podamos ver que está desequilibrado, favorezcamos que haya equilibrio. Donde haya un vacío, poder compensar. Donde haya una plenitud, hacer que drene, que se mueva adecuadamente. Es decir, favorecemos la vitalidad, y en esa medida se va a expresar de forma física y de forma anímica también. Es que hay como una especie de, no la palabra correcta, pero como catálogo, en el que tú puedes decir, por ejemplo, esta enfermedad o esta patología se relaciona directamente con esta emoción, y esta emoción se relaciona directamente con estos órganos o este reino, o sea, y dentro de las patologías más comunes, por ejemplo, tú mencionaste ahorita la gastritis. Podríamos ver una línea recta, la gastritis, con qué... Claro, la tentación es muy grande, ¿no?, de querer simplificarlo todo, y nuestra forma de pensamiento cultural nos va llevando a querer que sea así, ¿no? Sí, somos occidentales al fin. Claro, no, y no solamente occidentales, sino que en realidad ya somos más cibernéticos, más máquinas, nos quieren hacer pensar como máquinas, ¿no? Y que yo le dé a este botoncito y entonces esto se enferma o esto se sana. Ojalá fuera tan simple. Bueno, ojalá no, pero afortunadamente creo que tenemos una complejidad suficiente como para que podamos entender cosas. Por eso hay modelos para entender en todos los aspectos. Hay modelos, pero ningún modelo es cierto. Es un modelo que te permite explicar cosas que, si es afortunado, como tenemos esos milenarios modelos dentro de la medicina china, te va a ser operativo para ayudar, para colaborar, para que la persona pueda resolver determinados procesos. Ese es el valor que tiene. Y si nos quedamos solamente en querer resumir, finalmente estamos resumiendo al ser humano una caricatura. Quiero decir que es cierto lo que me estabas comentando, ¿no?, que dentro de la medicina china hablamos de 5 reinos mutantes,
Y cada uno de ellos, nosotros le llamamos reinos mutantes en nuestra escuela, por una serie de cosas bien profundas. Porque mutan. Porque mutan y porque son reinos. hay mucha gente dentro de los reinos. Hay una realidad muy amplia, no es solamente un elemento. No, yo estoy, yo estoy claro de que realmente, por ejemplo, cuando nosotros determinamos que una patología está relacionada con un reino, no es 100% así, porque el reino interactúa con los otros y ahí se arma una sinergia en la cual puede ser que la afectación de ese reino venga como consecuencia de algún desequilibrio en otro. Entonces, basándonos en eso, sí entiendo el tema de la complejidad y el contexto completo de lo que tú mencionas, pero vuelvo a analizar y tratando de llevar una explicación simple para que entiendan más o menos lo que están viendo el programa. Entiendo que hay una dinámica en la cual tú puedes, por ejemplo, llegar a, ok, si me está pasando esto, lo más probable es que sea este reino el que está afectado, aunque tenga que hacer un análisis mayor para ver el por qué el reino está siendo afectado y tal vez el tratamiento varíe por el por qué el reino se está viendo afectado. Claro, eso tiene un pequeño riesgo, y es que el riesgo es que aquello que nos preocupa habitualmente no es el problema que tenemos, es lo que nos preocupa. Si una persona tiene, por ponerte un ejemplo muy simple, tiene Helicobacter pylori, no va al médico porque tenga Helicobacter pylori, va porque le duele el estómago. Pero el problema suyo es el dolor de estómago. Hombre, en una cierta medida sí, porque es lo que le lleva, pero realmente la causa en ese caso está en otro lugar, que es lo que hay que tratar, ¿no? Y con todo esto necesitamos plantearnos las cosas de otra manera. Y la manera, entiendo yo, que sería primero comprender cómo funciona. Y luego ya llegaré a conclusiones. No queremos llegar a la conclusión rápida de entrada. Lo tengo que conocer para ver, y eso es parte de lo que llamamos nosotros una historia de vida, una historia clínica, comprender cómo ese ser está viviendo en todos los aspectos que podamos comprender y abarcar nosotros, y en esa medida ver dónde están los desajustes. Y podemos incluso ver cómo hay una cierta lógica que nos lleva a ver cómo ese desajuste al final se manifiesta en tal cosa. Mira, en el proceso de vida del ser humano, y si lo centramos en la enfermedad también, van a influir muchos factores. Un factor fundamental va a ser lo que se llama en la medicina china las energías hereditarias. Es decir, hay una tendencia o algo que te toca vivir desde lo que en medicina china se llama la yuanqi, porque a ti te toca dar un testimonio de algo. Ya, es tu originalidad, igual que aunque tengamos padres iguales, salimos cada uno bien originales, pues esa originalidad también puede expresarse en que te toca vivir una circunstancia y tú vas a tener capacidad para dar unas respuestas. Pero además de ese conglomerado, también influye la herencia de tus padres. ¿Qué sería la genética? Claro, la genética, pero no solamente la genética, porque nosotros heredamos. Tratando de hacer el mismo ejercicio de simplificar, tú tendrías la genética, vamos a decir, biológica, pero tú también tienes una genética a nivel de energía. O sea, que es como esa energía con la que tú vienes. Claro, pero no solamente esa energía con la que tú vienes, sino que también tienes una transmisión de información que viene a nivel cultural, que no es solamente genética, pero que está ahí esa información que te va a marcar tu conducta, te va a marcar tu forma de entender el mundo, etc. A todo eso hay que sumarle lo que serían las energías alimenticias, que como, cuánto como. En medicina china se le da mucho énfasis a los sabores, al sabor, porque el sabor nutre el órgano. Y dentro de ese órgano hay una esfera, como hablábamos de reinos, una esfera de acontecimientos, de funciones, dentro de las cuales están también las emociones y los sentimientos. Entonces, básicamente, me dejaba un detalle importante, que es la relación con el entorno.
estaría un poquito ligado a eso que hablábamos de la información cultural. Pero cómo me relaciono yo con el entorno va a ser una fuente de nutrición que va a nutrir no solamente mi órgano, sino que va a nutrir esa esfera emotiva, sentimental, etc. No solamente lo que yo doy, perdón, no solamente lo que yo recibo, sino también lo que yo doy me va a nutrir, como si fuera un boomerang. Todo eso, que es un poquito complejo porque son muchas cosas, es lo que va a incidir. Quedarnos solamente en un aspecto es como simplificar mucho. Hacer una revisión en la medida de lo posible de esos aspectos nos puede permitir saber dónde hay una deficiencia, dónde hay algo que equilibrar, que reajustar, que reacomodar para que esa persona, a través de cambios energéticos, de su estilo de vida, etcétera, pueda mejorar y poner en marcha los mecanismos naturales que tenemos para resolver las cosas, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y ya concretando más, si nos vamos a lo que serían los 5 reinos mutantes, tendríamos esas 5 esferas que serían el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. El agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal, para ser más exactos, ¿no? Y cada uno de ellos, producto de su actividad, van a generar actividades, tendencias de nuestra inmaterialidad y formas de sentirnos. Por ejemplo, en el agua es el que nos va a dar la fuerza de voluntad, ¿sí? Para poder desarrollar las cosas, para poder emprender, para poder seguir adelante. Y esa sensación de identidad propia, de seguridad, de certeza, nos la va a dar esa calidad de esa energía del agua. Cuando está en deficiencia, nos va a llevar a la sensación de miedo. Pero de igual forma, el estar sometido a miedo por alguna circunstancia, cuando es excesivo, eso me va a dañar el órgano. Y como se dice a propósito de los sabores, con los sentimientos creo que pasaría lo mismo. Un poco tonifica, mucho daña. Vivir una situación de dificultad obviamente te va a estimular a sacar recursos, pero si esa dificultad te sobrepasa, te va a deteriorar, obviamente. Y ahí vienen con ese exceso, en cualquiera de los contextos, también, como tú mencionabas, vamos a decir que exceso en sabores, también exceso en emociones, entonces se viene afectando más o menos el equilibrio del reino, y de ahí es que vienen derivando las distintas enfermedades. Claro, y digamos que eso tiende a debilitar esa energía. Podríamos pensar como lógico, bueno, pero si entonces tengo mucho miedo, voy a tener una patología del área del riñón, que es el área que se corresponde. Desde el punto de vista energético, sí. Eso no quiere decir que el riñón vaya a fracasar por sí. Podría hacerlo, pero no necesariamente. Pero en toda la esfera de todo lo que pertenece, todas las correspondencias que hay en ese reino, sí va a haber una afectación. Ahora, lo que yo voy a ver, aquello de lo que se va a quejar una persona, no necesariamente va a ser riñón, porque como tú decías, se relaciona y se vincula con los otros, y a lo mejor esa debilidad del agua hace que el fuego se ponga loco y la persona está ansiosa, agitada, y eso es lo que le preocupa, su taquicardia. Y tratando la esfera del fuego y del corazón no se termina de resolver, porque realmente eso es lo que ha sucedido como respuesta a esa primera debilidad que era la que había en ese agua, en ese miedo. Sí, precisamente era lo que estaba tratando de aclarar ahorita, de que aunque nosotros podemos decir, ok, miedo tiene que ver con el agua, pero no necesariamente la patología sea directamente por el reino del agua. O sea, que aunque me afecte a otro reino, puede ser que sea por el reino del agua, por la sinergia que hay entre todos los reinos. Y cuando uno lo ve a nivel ampliado, es un poquito más, hay que hilar más para tú poder llegar a la conclusión, porque puede haber una relación de diferentes reinos con la misma afectación. Claro, la pregunta que nos tendríamos que hacer, más que cómo resuelvo esto, es primero qué me ha llevado a que eso esté. ¿Qué es lo que ha favorecido? Y ahí viene una diferencia fundamental entre algunos estilos de tratamiento, en el cual
algunos se enfocan en tratar el síntoma, pero si tú no buscas la raíz, ese síntoma va a volver. Y otros se enfocan, que es lo que hemos estado viendo ahora mismo, se enfocan en más tratar primero de encontrar la causa raíz del problema para que no vuelva a suceder. Claro, siempre hay que buscar esa causa raíz, pero a veces no la vamos a encontrar. Eso también hay que ser honestos, que a veces uno no sabe bien qué es lo que realmente ha podido motivar. Es cierto. Y a veces la manifestación, el problema es tan severo, tan limitante, ¿no? Tan peligroso incluso, que es lo que hay que tratar. Es decir, el arte de sanar viene a jugar con las raíces de lo que está sucediendo y con las ramas, que serían las manifestaciones, y saber cómo tratar una cosa sin dejarse llevar de lo aparente, que serían las manifestaciones, pero tampoco desatenderlo y no desatender y actuar adecuadamente sobre lo que serían las causas simultáneamente, ¿no? Sí, así como mensaje final, me gustaría cerrar mencionando que muchas veces nosotros tenemos algún tipo de patología, para hablar en términos llanos, y no le damos importancia a las emociones que nos están envolviendo en ese momento. Y precisamente por eso, por no darle importancia a las emociones y tratar de trabajar esas emociones, es que somos reincidentes en esa patología. O sea, o por lo menos somos reincidentes viendo los efectos de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque culturalmente nos estamos abocando a que las emociones se dejen de lado. Y que hay que tener inteligencia emocional, principalmente en el mundo corporativo, que hay que tener inteligencia emocional. Y yo siempre he dicho, y lo menciono mucho con las personas con las que trabajo, la parte, vamos a decir, de negocio, es que las emociones no se dejan de lado, sino que se gestionan. O sea, tú tienes que ver lo que está ocurriendo con ellos. Sí, yo creo que es importante cuando haya una dificultad de ese tipo, primero plantearse qué es lo que me ha podido llevar a mí. La medida en que yo pueda resolver o por lo menos posicionarme de otra manera, y cuando hay una dificultad sería obviamente pedir ayuda. Bueno, nada, con este mensaje final nos despedimos. Sin más, si quieren nos pueden escribir, le trataremos de responder. Dale a la campanita, suscríbete, comparte y nos vemos en la próxima. Se despide Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel.